con rusos, en el principio piensas que son muy cerrados. En 2018, en el Mundial, yo conocí a un mexicano y por eso vine. Todo tenía un poco de miedo, pero pensé, ¿por qué no? Pero cuando vienes de México piensas, ¿qué es esto? Sí. La primera cosa que hicimos, fuimos a ver sus papás. Órale. Ana Boroveva, una rusa en México construyendo un puente entre América Latina y Rusia. Hoy nos revela los secretos de las mujeres rusas y cómo encontró en México su nueva casa. La comida en México es riquísima. Los mexicanos son suaves por afuera, pero más duros por adentro. Mejoro la vida de los hombres mexicanos. Y a veces por eso dicen que somos groseros. Y no, rusas no son tan dramáticas. Ok, hablando de drama. Ay, voy a hacer una hora. Estas mujeres quieren hablar todo el tiempo. Esto es lo que me hace enojar. Sí, ya ves. Ahora mismo. Ana, ¿de qué parte eres exactamente? Normalmente yo digo que soy de Moscú, pero yo soy de Riazán, es una ciudad 200 kilómetros de Moscú. Okay. Nací allá, pero me mudé a Moscú cuando tenía 17 años. Órale. ¿Cómo describirías Moscú para los mexicanos? Es una ciudad grande, moderna, bonita. Con historia, pero en lo mismo tiempo puedes encontrar todo lo que quieres. Yo digo que hasta más que en Nueva York. ¿Cuántos habitantes tienes? ¿Sabes más o menos el número? Yo creo que 20 millones. ¡Hala! Sí, o sea, como en la Ciudad de México. Órale, una super urbe, gran ciudad, pues. Sí, porque también en Rusia, como nuestro país no es tan de primer mundo, entonces toda gente viene de diferentes ciudades a Moscú y a San Petersburgo. Ok, son las dos grandes. Pues. Sí, más grandes. Más grandes. También hay otros grandes, pero son dos a quien todos conocen. Claro, sí. ¿Y qué te llevó aquí a México? En 2018, en el Mundial, yo conocí a un mexicano y por eso vine. ¡Órale! ¿En el Mundial? Sí. ¡Órale! A ver, cuéntanos esa historia. Eso se está poniendo interesante. Pues bueno, yo no sabía mucho del Mundial. No estaba interesada en el perdón. Okay. Perdón, mexicanos. Yo sé que les gusta fútbol, les fascina. Pero yo no sabía mucho. Pues sabía que pues hay el Mundial, pero no fui a ningún partido, obviamente. Y un día yo decidí salir con mi amiga solo para tomar una copa de vino. Okay. Y pues bueno, fuimos a un restaurante y todos estaban viendo un partido allá en el restaurante. Y un chavo muy joven nos acercó y de verdad yo creo que en el principio estaba más interesado en mi amiga que en mí, pero ella no podía hablar inglés, entonces pues bueno, yo estaba traduciendo y de verdad a mí tampoco me gustó este mexicano, pero a mí me gusta platicar con la gente de diferentes países, de diferentes culturas. Para mí es muy interesante. Y así como que yo empecé a hablar con él más porque yo hablaba inglés y ella no. Y ya salimos 3 veces más en Moscú. Y luego yo fui a Nueva York. Él también fue a Nueva York. Nos fuimos allá unas 5 veces. Luego él me invitó a Tulum para celebrar su cumpleaños. Yo fui primera vez a México. Este es el mismo verano de 2018. Y luego me invitó a mi cumpleaños que tengo en agosto. Me invitó a la Ciudad de México para conocer la ciudad. Y cuando vinimos a México, obviamente, primera cosa que hicimos, fuimos a ver sus papás. Órale, ¿y ya sabías? No, solo me llevó para presentar, no sé, no me dijo, yo no sabía a dónde yo iba. Ay, eso fue tu primer contacto realmente con México. Sí, yo no sabía mucho de México, no podía hablar español, vine porque me invitó, tenía un poco de miedo, pero pensé, ¿por qué no? Y hoy en día me parece muy interesante que haces, porque también en tu Instagram hablas a lo que te dedicas. ¿Cómo lo describirías aquí para la audiencia? Pues yo mejoro la vida de los hombres mexicanos. Es una broma. Ok, entonces nosotras tenemos, yo y mi socia tenemos la agencia de emparejamiento con mujeres eslavas.
Entonces... Eslavas quiere decir rusas. Ucranianas y bielorrusas, Okay. la mayoría, ok. Entonces, pues hombres que quieren conocer a mujeres de estos países vienen con nosotras y piden nuestros servicios y nosotras damos un servicio muy personalizado para el hombre que de verdad quiere construir relaciones serias con una mujer eslava. Okay. Y entonces así pues facilitamos un poco la vida. Entonces ahora mexicanos no tienen que ir a Rusia para llevar a una chica de Rusia. Claro, no tienen que ir al próximo mundial. Sí, no, ya no tienen que esperar otro mundial en Rusia que va a pasar en 100 años. Sí. No, y aparte vi como que los mexicanos hicieron una buena fiesta ahí en Rusia, me acuerdo. Sí. Como salieron muchos videos Sí. súper virales, los mexicanos bailando chona en las calles de Moscú. Sí, yo creo que mexicanos juntos con argentinos estaban haciendo un desmadre allá en las calles de Moscú. ¿Eso también salió en las noticias en Rusia? Obviamente. ¿Qué escribían las noticias en Rusia sobre los mexicanos haciendo fiesta? No sé, no me acuerdo de verdad. Era hace 7 años, entonces no me acuerdo bien. Pero después, de hecho, lo que quería comentar, lo que pasó después del Mundial 2018, muchas mujeres se fueron de Rusia con hombres de diferentes países. Por ejemplo, a mí me invitaron después de un año de Mundial a un programa en la televisión sobre este tema. Okay. Mujeres que conocieran a sus novios, a sus esposos en el mundial. Okay. Entonces grabaron a mí, a una chica que conoció a un hombre de Alemania, a un hombre de Estados Unidos, a un hombre de Inglaterra y de Argentina. Y yo con mexicano. Órale. Entonces, pues bueno, ya tenemos este tema de hijos del Mundial 2018. Sí, yo no tengo, pero hay mujeres que hasta en México tienen hijos con hombres que conocieron el mundial. Claro, bebés del mundial, qué padre. Bebés del mundial, sí. En Alemania lo que vi una vez, que es un tema que se puede medir después de la fiesta de cerveza, el Oktoberfest, 9 meses después, siempre como en el sur de Alemania. Así van ¿De arriba. verdad? Sí, hay no más sabía bebés. esto. Qué cool. Sí. Pues qué buen método para mejorar, para tener más personas en el país. ¿Y qué dirías tú, que has visto como tal vez choques culturales entre mexicanos y pues mujeres eslavas, como dices tú? ¿Cuáles dirían son los más cañones? Pues bueno, yo creo que el tema de ahorita es un tema más difícil para rusas. No existe ahorita en Rusia. Es que somos más puntuales, yo creo. Sí. Entonces, cuando yo empecé a vivir en México, yo pensé como, la gente viene 1 hora más tarde, ¿cómo puede ser? Y ahora yo también voy más tarde. Por ejemplo, hoy llegué 20 minutos más tarde. Sí. Y ya soy mexicana casi. Pero sí, duele mucho a las personas que apenas llegan a México, a los rusos. Y luego, no sé, otro choque que tenemos... Que mexicanos son más emocionales, que no tienen miedo en enseñar sus sentimientos, cuando yo creo que hombres rusos más enseñan sus sentimientos por algo material, por regalos, etc. Y no van a decirte luego como, te amo, mi corazón va a romperse ahora porque te amo. No sé, cosas, ¿sabes? Como que muy fuertes. Eso no dicen hombres rusos. Ellos son, ok. Sí, tú conmigo. Y el estereotipo es más como más serio. Pues, más serios, sí, más serios. Hasta que se sienten cómodos, obviamente. Es que rusos tienen más, como mi amiga dice, rusos son como coconut, coco. Como cocos. Como cocos. Y mexicanos son como duraznos. Entonces, rusos los tienes que... son duros por afuera y mexicanos son suaves por afuera, pero más duros por adentro. Ok, es una teoría rara, pero lo que quería decir es que con rusos, en el principio, piensas que son muy cerrados, ¿ok? Pero con tiempo, cuando son tus amigos o es tu esposa o amante o lo que sea, normalmente y hombres y mujeres son muy amorosos y muy abiertos. Y si no es indiscreción, ¿todavía estás con el hombre del 2018? No. ¿No? Cortamos hace casi 2 años. Okay. Pero somos amigos. Eso es internacional. Se puede mantener la amistad. Sí.
Eso se aplica, por ejemplo, en Rusia. Como no sé, si rompes con una pareja o algo así, que después los dos se siguen llevando o no es tan común allá. Yo creo que depende de las personas más bien, no depende de la nacionalidad. Okay. Si las personas terminaron pues bien o son personas educadas, entonces pues pueden como seguir bien. Si ya todo se fue a la chingada. Aquí puedes decir, no pasa Ok, nada. a la chingada, entonces ya no quieren tener ningún contacto. Es también normal, yo creo. Claro. Cada quien elige. En Rusia también podemos quedarnos amigos Claro. o no hablar. Oye, me comentaste antes que cuando llegaste acá no hablabas casi español. No. Y hoy te escucho así hablando, así como Pues bueno, no mexicana. sé. Últimamente yo creo que tengo que tomar clases porque a veces no puedo decir cosas, pero pues hablo algo. Sí. Trabajo en español, Claro. tengo mi blog en español, ¿sabes? Como que entonces cada día hablo 50% español, 50% ruso, porque pues bueno, hablo con mi socia en ruso y hablo con mi mamá casi diario. ¿Y cómo fue el proceso de aprendizaje del español para ti? Fácil. ¿Fácil? Con motivación todo es fácil porque pues en el principio yo me enamoré tanto que yo pensé, ya tengo que aprender español para entender de qué habla. Entonces, cuando llegué primeros 3 meses y medio a México, tomé clases de español 5 veces a la semana, Okay. 4 horas cada día y 2 días también con mi amiga rusa, que también es profesora de español, para aprender más gramática. Y así como 4 meses estaba aprendiendo español diario. Okay. Pues sí, obviamente cuando vas al Oxxo tienes que también hablar español, Pues entonces claro. aprendes y luego practicas. Sí. ¿Cómo describirías el ruso para la gente que está interesada en aprenderlo? ¿Fácil, difícil, promedio? Yo creo que yo no puedo hablar ruso todavía bien. O sea, hasta a ti te cuesta. No sé, pero cuando, sabes, estás en la escuela rusa, lo más difícil para ti siempre es clase de ruso, Ok. más que, no sé, matemática. Pero a ver, ¿clase de ruso qué ven ahí que lo hace tan difícil? O aprendes gramática, como en alemán. Entonces, nosotros tenemos dativ, acusativ. 7 casos tienen, ¿no? Nosotros 7 y ustedes 4. 4. Sí. En latín 5. 7, qué loco. 7. Entonces, es que los casos no sé. No me preguntas nada de la gramática. No, pero, no, yo sé, pero no sé cómo explicar en español. Sí, está raro porque en español en sí realmente no existe, ¿no? No. En algunos como... Solo con estos los... los pronombres, pues. ¿Tienes alguna anécdota, alguna historia cuando tú llegaste a México? Como cuando te pasó, dijiste, wow, eso es un choque cultural bien cabrón. Pues la única historia, te digo, que puedo ahora que recordé cuando me preguntaste, no es choque cultural de lo que vi, pero choque cultural de mi aprendizaje de español, ¿ok? Como lo estaba aprendiendo. Entonces una vez fui a una cena con abuelos y papás de mi exnovio y dije algo como, sí, a él le gusta echar hueva. Okay. En frente de toda la familia, sí. Pero todos rieron, pero yo me puse muy roja por esta frase, porque pues a veces esto no se dice de frente de abuelos. Claro, bueno, al menos en frente de los abuelos. Sí, como aquí, yo me acuerdo en mi primer canal, luego nos estaban siempre comentando en los comentarios, oigan, hablan un poco mejor porque hablamos con muchas groserías, ¿sabes? Y que luego, no sé, nos estaban viendo familias enteras y tienes la abuelita ahí de 90 años, ¿no? Y que decían, oye, ¿quiénes son estos pinches gringos que hablan así con esas tantas groserías, ¿no? No, yo creo que a la gente en México les gusta escuchar groserías, pero sí, estas groserías se usan no muy seguido, pero en el momento cuando, ¿sabes? Te escucha chistoso. Como dosificado. Ajá, sí. Pues, por ejemplo, en Rusia no decimos groserías en frente de papás. De papás cero, no. Cero. Es que no puedes. Pero... Yo conozco bastante groserías rusos. ¿Sí? ¿Cuáles? Blat. Blach. Bueno, otras también, pero no quiero pasarme de grosero. ¿Y cómo se dice blach en alemán?
Es que ustedes como los polacos, por ejemplo, tienen curva. Curva, yo sé. Y yo siento como lo que para los polacos es curva, o tal vez para los mexicanos es cabrón. O sea, hay personas que cada rato dicen cabrón, no mames, está cabrón, cabrón. Ajá. ¿No? Para ustedes es como bleat. Sí, bled. Siento. Jebać, hay muchas. Sí. Pero Jebać es aún más fuerte. Sí. Sí. No, es que como crecí con un chico en la escuela que era uno de mis mejores compas y me enseñó un montón de groserías rusas. ¿Ah, sí? Siempre me gustó de escucharlo porque sí, como tiene mucho punch, siento. Sí, hay muchos rusos en Alemania también. Sí. Sí. Pero te digo algo, que hay más y más rusos en México. Sí, órale. Sí, porque después de que, no sé si este tema puede ser usado en este momento de la vida, pero después de que la guerra empezó, más rusos y ucranianos empezaron a venir a Claro. México también. Ajá. No solo a Alemania, pero a Alemania también yo creo que vinieron tantos... Nosotros, desde que cayó el muro, llegaron muchos como... No sé si había antes en Rusia y bueno, en toda la Unión Soviética, muchas personas con raíces alemanas. Uh-huh. Entonces, pero eran ya de tu bisabuelo o tu abuelo era alemán y ya eran como rusos, pues. Uh-huh. Y ya cae el muro de Berlín y había un canciller Kohl que hizo una ley que estos se podían regresar. Uh-huh. Entonces, si tú podías comprobar, mira, es que mi abuelo o mi bisabuelo emigró en el año 1800, bla, 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 y ya te podías regresar. Pero regresaron como rusos. Uh-huh. Pero siempre me decía mi amigo, es que allá éramos los alemanes y aquí somos los rusos. Sí. Pero con ellos nunca voy a olvidar las bodas rusas. Buenísimo. Ah, ¿tú fuiste? Sí. Ah, ok. En Alemania. Sí. Okay. ¿Fuiste a Rusia? Nunca. Ah. Quisiera ir. Ok. Sí, es una experiencia increíble. ¿Y qué dirías que estereotipos sí son verdad sobre los rusos o sobre Rusia? No sé, que sí somos fríos, que sí somos así como distintos. Okay. Tenemos nuestro espacio, Ajá. más que latinos, obviamente, Claro. ¿sabes? Queremos nuestro espacio y a veces por eso dicen que somos groseros. Pero solo queremos espacio, no somos groseros. Queremos espacio. Espacio, por favor. Sin manos. Entonces, ¿qué más? No sé, que nos gusta en el invierno usar abrigos de, ¿cómo se llama? De fur, de animales, Sí. Abrigos de animales, Sí. sí. Es algo como muy cool, ¿sabes? Como que seguimos usándolos. Sí. Yo sé que todo el mundo usa como abrigos de animales artificiales, pero en Rusia, ¿sabes? Como que este es abrigo de mi abuela y lo uso porque duran muchísimos años, pueden durar como que yo, cuando ahora regresé a Rusia un mes, yo agarré el abrigo de mi abuela y ella lo tenía desde que tenía 20 años, ahora tiene 70, entonces este abrigo se ve nuevo, como Claro. que lo compré ayer. Entonces, pues bueno, dura mucho y lo amamos. Entonces, todos estos videos de TikTok y Reels de Instagram con chicas eslavas, ¿sabes? Bailando como que I'm just a simple Russian girl. Ajá. Con abrigos es la cosa real en Rusia, lo que puedes ver en Moscú. Como ese estilo un poco exuberante, pues, ¿no? Un poco de... No es estilo ruso. Sí. No hay otra palabra. Es como algo nuestro que siempre tuvimos y siempre vamos a tener. Tengo un amigo que tuvo una pareja de Bielorrusia y él siempre me decía, las rusas o las eslavas son las latinas de Europa. ¿Qué dices al respecto? ¿Por qué? Bueno, te lo voy a decir desde el punto de vista de mi amigo. Ok, no te preocupes. Drama, un poco, dijo. Y esto de también más tradicional, de como invitar, ¿no? Que requiere ser un poco más romántico, cómo se aprecian como las flores, los regalos, etc. Y sí, como también un poco de la mentalidad o más como del, no sé, de carisma, pues.
Ok, hablando de drama. Ay, voy a hacer una ahora. No, es una broma. No lo voy a hacer, no es una broma. Ok, entonces yo puedo decir que cuando yo empecé a vivir en México, yo no sabía de dramas que existen en el mundo. No, ok. No, Aprendiste aquí los dramas. Sí, aprendí como... Y me gusta, ¿sabes? Como que escuchar chismes de los dramas mexicanas. Es muy divertido, ¿sabes? Especialmente si tienes una hora libre para no hacer nada y descansarte. Entonces, no, rusas no son tan dramáticas. No son tan dramáticas, pero... sí, las caras que te van a poner si hiciste algo mal no van a gritar, pero tú vas a morir solo por cómo te ven. O por la mirada. Sí, por la mirada. ¿Podrías imitar la mirada? Ahora. Sí, como... ¿A dónde? ¿A cámara? Ajá, esa es tu cámara. Mames. A ver, imagina... Ahora, en clase de actuación con Ana Vorobyova. No sé, no puedo. Sí, es bastante serio. Muy bien. De hecho, se apagó la cámara, ¿no? Adiós. Ya se agüitó. Entonces, me puse roja un poco por cuánto esfuerzo puse en esta mirada. ¿Y qué dirías, por ejemplo, si un hombre mexicano o de América Latina en general quiere salir con una rusa? ¿A qué se debería preparar mentalmente? Se debería preparar para muchas cosas buenas, pero no es fácil. ¿Por qué? Es que yo entiendo que ahora represento a todas rusas, entonces me da miedo decir algo, algo malo, ¿sabes? Que pueden luego sacar de nuestra conversación y decir, Ana dijo que rusas son así. Es que justo antes hablamos de... Hay como noticieros que, como cuando llegó Ana, hablamos de noticieros que ya nos hicieron nota, no tanto a ti como a mí, como agarrando pedacitos así de una entrevista y lo pusieron como titular y como lo sacaron del contexto. Sí, entonces eso no quiero de verdad. Esta pregunta lo tienes que hacer a los hombres extranjeros que ya salieron con rusas. Pero yo siempre escucho de ellos como... Tiene muchos beneficios, de verdad te felicito. Es una vida diferente con chicas eslavas, pero sí es muy duro. Yo no sé por qué, ¿ok? Ajá. Yo no sé, para mí la vida es fácil. Es una broma muy difícil. Pero no sé. ¿Pero qué podría ser difícil? Claro, las diferencias culturales, pues. Estándares, quizás. Estándares. Que ponemos. Okay. Que ponemos estándares altos. Y también lo que pasa es que siempre crecemos. Tú sabes que cuando tienes a tu pareja, quieres crecer con tu pareja. Claro. Y yo creo como mujeres eslavas crecemos rápido. Y a veces hombres no tienen velocidad, no sé, extranjeros para, ¿sabes? Como que seguirnos. Y en este momento, cuando hay desbalance en la pareja, entonces relaciones empiezan a ser malas. ¿Okay? O el hombre siente que algo empieza a cambiarse y es más duro para él porque, por ejemplo, él no quiere cambiarse tan rápido. Es normal también, ¿sabes? Es normal. Pero, pues, bueno, tenemos solo una vida, pero eso yo y mis amigas alrededor de mí, todas queremos como crecer, siempre crecer, porque, pues, bueno, ya, no, el otro día yo conté que me quedó como 25,000 días en la vida. ¿Sabes? 25,000 días se quedan en la vida, ok. No, más o menos. ¿Okay? No, más. No, te juro. Entonces, cuando yo pienso en estos números, yo pienso, ok, no me importa, ok, yo amo a esta persona, pero yo voy a hacer cosas que yo quiero hacer, porque no tengo otra vida. Quizás lo tengo, quién sabe, pero no voy a acordar de esta vida. En este sentido, yo quiero ir para allá y no importa si tengo que separarme de mi ex o lo que sea, o de mi novio, o pues ahora no tengo novio. No tengo novio. Promoción. Una broma. Ahí siempre dejamos las redes sociales abajo en la descripción. Escríbale, su WhatsApp está abajo. Ok, no dejes mi WhatsApp, por favor. Ya me puse rojo otra vez. ¿Qué hago? No pasa nada, no se va a ver.
Oye, ¿y cómo lo llevas aquí con la comida en México? La comida en México es riquísima. ¿Cómo qué es lo que más te gusta? Mira, a mí me gustan, como yo dije antes de nuestra entrevista, me gustan tacos de lengua, Ujú. porque es algo muy común, lengua es muy común en Rusia, entonces es algo a que yo estoy acostumbrada. Entonces estoy muy feliz que aquí también venden tacos de lengua. También me gusta guacamole y aguacate en cualquier forma. No sé si es comida mexicana, yo creo que sí, pero pues en especial aguacates mexicanos aquí en México, nunca puedes obtener este tipo de aguacates en Rusia hasta que si llegan a Rusia, tienen sabor diferente. Ujú. No sé por qué. ¿Qué más me gusta de la comida? ¿Picante? Picante puedo comer, pero un poco. No. Ujú. ¿Tú puedes comer picante? Mucho. Ah, sí. Habanero, lo que sea. ¿Tienes video donde comes como habanero completo? Sí, Ah, sí. en el otro canal que hice que me empecé hace 10 años, ahí fue uno de los primeros que nos pegó chido, que fue justamente uno donde fuimos al supermercado. Es que antes estábamos grabando desde Alemania, pero en español, ¿no? Y bueno, nos dijeron, no, pues sí, prueban ahí prueban chiles. Bueno, no sé si nos estaban albureando, pero entonces fuimos al supermercado y compramos chile de todos tipos, habanero, tipo serrano, así, ¿no? Y pues hicimos como un juego y comimos y yo estaba así como enchilado. Y ya luego incluso la gente comentando, ay no, eso no cuenta porque esos chiles los compraron en Alemania, entonces no tienen el poder mexicano. Sí, eso se dice. Sí. Porque de verdad, yo te digo, con aguacates, yo Ajá. tenía esta experiencia Sí. que no son los mismos Sí, como sí, aquí. sí, es Y verdad. limones. Tampoco, sí. Ujú, ujú. Entonces, solo aquí. Sí, Porque cuando salen de México ya no son iguales. sí. Una vez escuché para, por ejemplo, transportar los aguacates cuando los meten en los contenedores, como obviamente todavía no están maduros. Ujú. Y es como maduran como al parecer en el En el transcurso camino. para Ujú, llegar. ujú. Pero bueno, sí, justamente hay algo como en los aguacates, limones, en muchas cosas, como cuando lleguen allá ya no es igual, ya no sabe igual. Sí, sí. Entonces, mi comida favorita en México es chile en nogada. ¿Chile en nogada? Ok. ¿Probaste? Claro, sí, ¿No te sí. gusta? Sí, 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 me gusta. En Pues septiembre. sí, septiembre, octubre, un poco agosto, yo creo. Pues Ajá. bueno, es más o menos larga la temporada Sí, entonces. Pero me fascina de verdad esta combinación de carne con un poco de dulce y con crema, bla, bla, bla. Entonces sí, muy cool. sí. Yo creo que es mi favorito. Ah, me gusta mole, Mole. pero También me me encanta. gusta cuando preparan pollo con mole. Ujú, Este puede ser delicioso si lo cocinan bien. Jugo o caldo de camarón. ujú. Este también me gusta. Este me gusta muy picante. Ah, Este claro. me gusta Es que cuando los lo comes calditos. y Ajá. lloras. Así como. Ajá, sí, 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 delicioso. En Rusia, bueno, tengo entendido, ustedes no comen mucho picante tampoco, ¿no? Tenemos esta cosa como wasabi, Ah, que se llama sí. jaren, Sí, sí, sí. horseradish, pero no Sí. hay nombre en español. Como Entonces, rábano, ¿no? Es como. rábano, pero creo que no es rábano, porque cuando googleas rábano creo que es otra imagen, no estoy segura. Ok. De todos modos, es lo más fácil para explicar, creo, no sé, que es tipo wasabi, pero no es verde, Ajá. pero pega de misma manera. No como que es picante, pero pega dentro de tu nariz. Sí, 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 como aquí, Ajá, acá, sí. ajá. Entonces, esta cosa que comemos. Tenemos Ah, algo parecido también. ¿Sí? Ah, en Alemania, sí. Meerrettich se llama. Y se come con salmón a veces. Nosotros lo comemos con gelatina de carne, Sí, es verdad. Ustedes tienen esa gelatina de carne, sí. sí. Y con lengua también se come. Órale. Ujú. Y yo me acuerdo cuando fui a la boda rusa, o sea, la comida buenísima, pero la que más me gustó fue como a las 12 Ujú. pusieron otra vez como otro buffet. Sí, hay mucha comida en la boda rusa. Y, por ejemplo, en México, en las bodas, te sirven platos, ¿sí? Pues depende, depende. Yo he estado como en algunas donde sí es como con platitos
Otra es como más como tipo restaurante, depende. Porque en Rusia es como que tú te sientes enfrente de ti, hay muchos platos de muchas ensaladas Ajá. y carne frío y quesos en el principio, ¿ok? Entonces tú durante primeros, no sé, 2 horas quizás comes esto. Pero rusos en general comen muchas ensaladas con mayonesa. Ándale, sí. Es favorito. No, yo amo Olivier, que en México la gente sabe como ensalada rusa. Sí. ¿Y si es como en Rusia, la ensalada rusa acá? Obviamente, pero no, aquí es un poco diferente. Si, por ejemplo, vas no sé, Es que ensalada rusa también hay como en la cocina española, Sí, sí. pero es un poco diferente, un poco rara. Ajá. No es tan como que ponen solo papas y mayonesa y adiós, no sé. Sí, Yo sí, sí. siento quizás pepinillos, no sé. Pero en Rusia es una mezcla de salchicha, papas, huevo, pepinillo, chícharo. Chícharo. Chícharo y quizás cebolla y creo que ya. Y zanahoria y mucha mayonesa. Sí. Y delicioso. Ya se me antojó. Ustedes también son los rusos fans como de pepinillos, ¿no? Sí, 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 obvio. Nosotros también. Sí. ¿Y también tomas agua de pepinillos o no? Bueno, yo todavía no, pero las amigas de mi abuela, bueno, una amiga me lo contó en el cumpleaños de mi abuela que se lo tomaba para evitar calambres en sus piernas. Sí, como que según es bueno. Porque en Rusia se dice que si lo tomas cuando estás crudo, se te quita. Me podría imaginar que sí. No sé. ¿Cómo que es? Como vinagre con dulce, ¿no? Agua, sal. No sé, aquí recetas. Recetas aquí es en la mañana tomar un suero. Claro, aquí es el típico, bueno, ¿cómo le dicen mis compas? Siempre le dicen, de hecho, tengo algunos amigos que son del norte y justamente como ese suero los dicen rusas. Sí, 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 ¿no? sí, sí. Oye, pues, ¿me preparas una rusa, porfa? ¿No? Sí, Y es una como, rusa es agua mineral con limón y con escarchado de sal. ándale. Y un suero es como disque con refresco. Pero yo Ah, normalmente digo suero, pero sin refresco, solo con agua mineral. Porque, no sé, en México creo que no se dice rusa, se dice rusa en el norte. en el norte, sí. Mira, se experta. ¿Qué lados de México has visitado hasta la fecha? Fui pues primero a Tulum, Tulum. Cancún, a la Ciudad de México, San Miguel de Allende, Acapulco, Ixtapa, a Puerto Vallarta, Guadalajara, eh, Puebla, Puebla. quizás, creo, sí. Quizás algo más, no me acuerdo. Y Nuevo Laredo. Nuevo Laredo. ¿Y cuál te gustó más? ¿Qué lado? Me gusta Acapulco. De verdad, después de esta situación terrible no fui a Acapulco, Ujú. pero sí me gusta normalmente porque la montaña sale directo al mar Ujú. y se ve increíble Sí. todo esto. Y el clima, pues, de todos La costa. costa. Ajá. El clima de costas en México es increíble para mí. Sí. Sí, no podría vivir allá por mucho calor, Ok. pero cuando vienes es como sentimiento de, no importa si es enero o noviembre o lo que sea, Sí. siempre hace calor. Calorcito. Y pues bueno, lo disfrutas muchísimo, ¿sabes? Como rusa especialmente. Y pues sí, me gustó. Fui a Holbox también, a Holbox. Olmos. Holbox, muy bonito. Sí, también me gustó. Pero así, un plan, creo que es un plan de pareja. Y yo fui con ¿Holbox? una amiga. Ajá. Sí. Porque no hay nada que hacer, ¿sabes? Como que la única cosa que puedes hacer allá es como descansar viendo el mar. Ándale. Y caminar en las bancos de arena, ¿no? Sí. Ay, se me olvidó Puerto Escondido. Órale. Eso. No sé por qué se me olvidó. Allá aprendí a surfear un poco. No Oh. puedo surfear yo solita, pero con un buen profesor sí puedo. Órale. No, sí, es que ahí en la costa de Oaxaca, muy, muy buenas olas. No sé, yo no surfeo en un buen, pero se ven buenas las ¿Puedes olas. surfear? Pues aprendí en Francia, en la frontera Francia-España, en la Vizcaya. Ujú. Y ahí lo aprendí y fui otras veces. Es donde hay
San Sebastián y todo Ajá, eso. exactamente, pero del otro lado de Francia. Ahí lo aprendí. Y ya luego hice una vez vacaciones de surf en, ¿cómo se llaman las Islas Canarias? Hay una que es No me acuerdo, de verdad. con muchos, como volcanes, pero ya apagados. Ahí. No me acuerdo. Sí, ahí durante una semana solo surf. Ah, sí. Y puedes pararte solo. Sí, sí, Y sí. puedes remar. Sí, sí. Bueno, si ahora me das una tabla, no sé si lo voy a poder hacer no sé, si Hipólite o en Puerto Escondido, porque si la neta, las olas están cañonas allá. De hecho, primera vez cuando fui a Puerto Escondido, una historia corta, fui en 2020, cuando pues, ya empezó COVID y no hubo nadie en Puerto Escondido. Entonces empezábamos a aprender cómo surfear y fuimos a una playa que se llama Tierra Blanca. Conozco. Sí, pero es una playa con olas fuertes. No es como que olas de cicatela, Sí. pero tampoco son olas de la punta de cicatela. Entonces, olas fuertes para una chica que no sabe nada de surf. Sí. Y yo toda mi vida he estado pensando que es tan cool aprender a surfear y yo quiero probar, bla, 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 y así, ¿sabes? Muy emocionada. Y tenía un entrenador, no me acuerdo, creo que de Perú, y él como que me estaba ayudando a entrar y no pudimos entrar pues mucho tiempo. Es ya después, ya me paré 2 veces, pero era como, vamos más, ok. Entonces, estábamos tratando de entrar y en un momento yo no tenía tiempo para poner el surf atrás y el surf me pegó literal aquí, entre ojo y este lugar. Entonces, ¿sabes? Con el pico ese. Sí. Entonces yo tenía, ¿sabes? Como que suerte que no me pegó ni aquí, aquí. Entonces aquí es solo hueso, ¿sabes? Sí. No pasa nada. Pero luego tenía dolor de cabeza 2 días y pensé, ¿qué? ¿No voy a surfear más? Y luego dije, no, Ana, tú vas a encontrar nuevo entrenador y lo vas a hacer porque lo quería hacer, entonces lo tienes que probar más. No puedes como, ya, ¿cómo decir? Give up. Como rendirte. Rendirte. Es que sí, justamente es lo que a mí me pasó, bueno, de principiante, ¿no? Cuando vas con la tabla, pero como en vez de ir así, la pones así y llega la ola y te la pone tan ¡pum! Así. Sí, sí. Es como, así casi pierdo mis dientes. Pero es bastante padre surfear. Y una vez sacamos un chico, ¿cuándo fue eso? Eso fue cuando hice intercambio. Fuimos ¿conoces a Yulita? Sí. Es una playa también, sí. Ajá. Sí, conozco. Como entre Nayarit, creo que es Nayarit, entre Jalisco y Nayarit. Y bueno, estuvimos ahí, un compa y yo, y no había olas ese día, ¿no? Ya habíamos rentado así como la tabla, bueno, todo tranqui, no sé qué. Y ya de repente llegaban algunas, y de repente escuchábamos así, ¡auxilio, auxilio! Yo ni sabía hablar así como, no sabía qué significaba auxilio. Yo pensaba que si estás así en pedos, no sé, en alemán, o sea, literal, gritamos, ¡ayuda! ¡No, Hilfe! Pero gritaba, ¿auxilio qué? ¿Auxilio qué? No, ¿qué es esa palabra, no? Y como vi el chavo así como como saltando, y como arriba del agua, y otra vez, y otra vez... Yo digo a mí como, oye, yo creo que se está ahogando ese chavito, ¿no? Qué horror. Y lo agarramos y lo pusimos en la tabla y tenía su tabla. Yo, ¿qué onda, carnal? ¿Qué pasó? No, es que no sé nadar. Yo, ¿cómo no sabes nadar, güey? Rentaste una pinche tabla para hacer surf y no sabes nadar. No, es que no sé nadar y pensaba que me iba a mantener arriba. ¿Qué tiene en su cabeza? Sí, no, estaba medio loquillo el chavito. Por ejemplo, en Alemania, yo me acuerdo de que los papás ponen muchísimo enfoque en mi generación de aprender a nadar. Eso era como... y luego en la escuela también. Pero sí, yo me he topado con amigos como de todas partes del mundo y depende mucho, pues, ¿no? Porque hay algunos, pues sí, hasta la fecha dicen, no, es que me da mucho miedo, no, es que no sé nadar bien, pues. Es muy raro. Sí. ¿Ustedes en Rusia sí les enseñan? No puedo decir por todos. No, pero pues en la escuela normalmente. No, en la escuela no nos enseñan, no.
No, no tuvimos alberca en la escuela. Es algo muy fancy. Ay, no. Es algo de fresa. Algo Él de es de fresa, Alemania. Él es Es de fresa. primer por la mundo, naturaleza. No, pero... Con pasaporte de Alemania. Yo con pasaporte de Rusia. Mejor pasaporte del mundo. ¿Cuál? ¿El ruso? Ajá, es una broma. No, pero tuvimos que ir siempre a una, no era de nuestra escuela. Íbamos media hora. No manches, otro ¿en la pueblo. escuela? Sí, no, nos... Como, o sea, como clase de... clase, como llegaba el camión y todos fila, teníamos que hacer fila, o sea, de 2 personas, y ya, subíamos todo ahí al bus, nos llevaba al otro pueblo que sí tenía una alberca, y ahí, y ya luego pues nos regresaron. Esto sí es interesante. Sí. Ok, tomo mis palabras. No pasa nada, pero sí somos fancy, ¿eh? Yo sé. No, hay de todo, la verdad, en Alemania hay de todo, de fancy y no tan fancy, como en todos los lados, ¿no? Ajá. Como, ¿no te ha pasado como, claro, como los estereotipos de México evidentemente siempre son como, bueno, aquí hemos tenido invitados de todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, un chico de Egipto dijo, no, es que la neta, a nosotros nos vendieron a través de las películas, como en México es todo un filtro sepia, ¿sabes? Como todos en su caballo y con su sombrero, etcétera, Obvio. ¿no? Es la imagen que Estados Unidos pone a México. Ajá. Por Sí, ¿no? películas, por Sí, películas las de Hollywood, obvio. Sí, un poco. Por eso todos dicen primera cosa, ¿qué sabes de México? Sombrero. Ranchero. Sí. Ándale, sí. Es como 3 películas principales de México. Sí. Pero sí. Y ya luego, como muchos comentan, no, pues llegas aquí, ¿no? Y ves algo como, sí, como las zonas también fancy, etcétera. Y dices, ok, órale. Yo sé, pero es como que la energía en general, ¿sabes? Sí. Como que yo creo que Alemania es más arreglada también porque no hay mucho espacio. Sí, tenemos menos espacio. Terreno es más chico, ¿sabes? Sí. Y también tienen mucho más historia. Fuimos más problemáticos en la historia, eso sí, como causando problemas ahí por Europa, no vamos a entrar a detalles. Pues, ¿sabes? Yo cuando leí historia de Rusia, hay guerras como cada 10, 20 años, ¿sabes? En toda historia, si lees desde, no sé... Desde el principio, Sí, desde, no sé, de año 500, Ajá. guerra, cambios, guerra, cambios. Sí. Yo como, hay tiempos cuando en el, Sí. en el territorio de Rusia no hay guerras. Sí. Yo creo que no hay. Es que lo que a mí me fascina de Rusia es que cuando ves el territorio, es como que increíble, es como un país tan vasto, tan enorme, ¿no? Y mantenerlo todo junto debajo de, pues sí, una estructura, pues, ¿no? Porque es como completamente, si tú pones Ormsk, ¿no? Omsk, En el norte. que está por Siberia, ¿no? Y ya luego Moscú es como, pues, en dos continentes diferentes. Sí, por eso nuestro terreno no se usa. ¿Cómo no se usa? Pues no puedes entender que no se usa todo territorio de Rusia. No. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo viajas, no sé, en el coche en Ajá. Rusia, hay muchos territorios vacíos. Como tierra de nadie. Pues no sé. Ranchos. Todos tierras son de... nosotros sabemos de quién. Ranchos rusos. No. Pero más frío. Más frío, sí, a veces. Oye, ¿qué es lo que extrañas de allá, por ejemplo? Frío, a veces. ¿Sí? Pero no es que quiero vivir en el frío, ¿ok? Sí. Pero quiero pasar, yo digo normalmente, un mes al año Ok. con nieve. Porque Sí. es con que crecí, ¿sabes? Con que crecí, con que nací. Entonces, parte, ¿sabes? Como olores de invierno, porque son diferentes. No hay olores así cuando hace calor. Y cuando sales y todo es como que... Sí. Lo amo. Y también como que todo blanco, todo bonito, actividades de invierno también, ¿sabes? Entonces todo esto me gusta. Pero no, yo no quiero vivir en este tipo de clima. Lo tenía, lo disfruté, lo sobreviví. Entonces ya es suficiente para mí. Sí. Yo ahora me di cuenta, como después del viaje en invierno a Alemania, no. Yo no puedo. ¿Pero qué clima es en enero, por ejemplo? ¿En enero?
No es tan frío. A veces bueno, no como en Rusia, pero... No, a veces ni hay nieve. No, no siempre hay nieve. Pero hay nieve. Sí. ¿Siempre? Sí. Bueno, yo en mi región donde vivo, y sí, puedes decir que cada año sí hay nieve, pero a veces es como por 2 días, por 3 días, a veces por 2 semanas, ¿no? Pero ahora con el calentamiento y así también ya cada vez es un poco menos, pero sí, casi siempre hay nieve. No puedo decir cuándo, porque el invierno realmente empieza... De calendario empieza en diciembre, pero realmente para mí empieza como en noviembre y como entre noviembre y marzo puede haber nieve. Pero nunca sabes cuándo te toca. Pero la oscuridad, no. Dije, no quiero. Sí, yo sé. Yo fui en enero del año pasado a París y pensé, París, hace calor allá en enero. Y sabes, después de México, como ya olvidé, porque cuando, por ejemplo, vienes a París de Moscú, se siente como verano a veces, Sí, ¿sabes? sí. Porque en enero, como puede ser -20, llegas a París, +3. ¡Fiesta! Quitamos nuestros abrigos. Pero cuando vienes de México piensas, ¿qué es esto? Ya es oscuro después de las 4. ¿Qué? Sí. ¿Por qué? No entiendo. Es tan deprimido. No puedo aguantar. Oye, ¿te has enterado que aquí en Ciudad de México hay una cadena de comida rusa? Ajá. ¿Hacemos promoción para esta cadena? No hacemos, con no. el nombre, con todo. No, bueno, depende, no sé si son tus amigos o no. Conozco a uno de los dueños, yo creo. ¿Ah, sí? Ujú. Bueno, entonces no pasa nada. Kobok se llama, ¿no? Colmo. ¿O cómo es? Calabok. Kalawok. ¿Cómo? Kalawok. Calabok. Ok. ¿Qué es tu resumen de...? Porque una vez yo vi uno cerca de la Santa María de la Ribera, ¿no? Donde está Ay, yo recomiendo a las personas que van a ir a Calabok. Porque son mis amigos. Decir que vienen de Rusia en CDMX para que me dan porcentaje. Es una broma. Entonces me gusta de allá pastel de miel. Es recomendación número 1. Está buenísimo. A veces pido pastel completo, puedes pedir pedacito. Ajá. Yo lo pido para la casa, digo. Pues pilmeni. Pilmeni son los pasta, ¿no? Dumplings. Dumplings, sí. Dumplings rusos. ¿Con También, carne? con carne, sí. Oh, sí. Hay con papa, pero con papa no me gusta. Me gusta con carne. Entonces esto también puedes pedir. Pilmeni, también bueno. Y puedo decir que no es la mejor representación, pero también lo pido y está bien. Ensalada rusa. No es la mejor. Yo lo puedo preparar mucho mejor. Quién sé. Pero sí, también puedes pedirlo allá. Estas 3 cosas principales que yo creo que son buenas allá. Pues borscht está bien, de verdad. Borscht es la sopa, ¿no? Es la sopa con betabel. Sopa con betabel. Y carne. Esa, después de la boda de mi compa, Ajá. esa la sirvieron el siguiente día a las 12 a la 1. Como para brunch. Ajá. Como todos así como despertando. Ajá. Nosotros nos pusimos... No. Es que nos dieron vodka. Cada mesa, vodka, ¿no? Y cuando terminabas, botella de vodka, otra botella de vodka. Nosotros nos dormimos en un campo. Es porque les pusieron en el campo porque ya no podían llegar a la casa, no entiendo. Sí, seguro. Es como, es su cama hoy, no tenemos mucho dinero, perdón. No, sí teníamos, pero no llegamos allá. Hasta llegó la policía. Porque ¿Y también se puso peda? No, o sea, la policía llegó porque nos vio ahí acostados y estaban preocupados. Porque alguien como que fue temprano a Corea dijo, no mames, hay 3 güeyes ahí, están en un campo dormidos o no sé si están muertos. Y nos despertó la policía. Así, todo bien, así, es que fue muy buena la boda. Y ya después el borscht. ¿Borscht? Borscht. ¿Qué dirías, Ania, qué es tu lado más mexicano? ¿Mi lado más mexicano? Ajá. Yo creo que no tengo lados mexicanos. Ay, no digas eso. ¿Cuál es tu lado mexicano? Pues que como un chingo de picante, que ya estando acá me hice mucho más abierto porque normalmente no hablo mucho. Que soy más espontáneo, mucho más espontáneo.
que allá. Antes nunca era muy espontáneo. Ahora ya es como, huevo, vamos a, no sé, vernos. O sea, como ahorita, no sé, son las 8, ¿no? Si ahorita me escribo un compas y nos vemos media hora, bueno, vámonos. Entonces, y yo como muchos limones. Yo amo limones. Sí. Este es parte mexicana, no sé, pero antes no comí. Empecé a llegar tarde. Puedo llegar hasta 1 hora tarde. No pasa nada. Que me esperen, por favor. Que quién no viene tarde, ¿ah? Digo, puta madre. Pero eso también dicen los españoletes, ¿eh? Joder, tío, está de madre, tío, está cojonudo. Ok, pero no aprendí español en España. Te digo más, yo fui a España muchas veces en mi vida, pero después de que aprendí español no fui a España. Y yo quiero ir a España, ¿sabes? Como que ya sabiendo español, como hola. Pero entonces, puta madre, viene de México. En mi caso. Es que las mejores groserías para mí son de México. No, pero lo que digo es que automáticamente puedo decir hasta que si estoy, por ejemplo, no sé, con mis amigas rusas o lo que sea, es automáticamente sale de mí, ¿no? Es como que, puedo decir madre, es como que, ¿sabes? Como que reflex. Sí, como un reflejo, Reflejo. Sí, como un instinto, pues. Uh-huh. Pues sí, y ya manejas también otras groserías que ya dijiste en el podcast. Sí, manejo otras groserías, pero ahora no me siento enojada, entonces, ¿para qué digo estas groserías? Necesitas estar enojada para, Ajá, sí. por ejemplo, si tienes una pareja de acá, ¿qué te haría enojar? ¿Qué es lo típico? Cuando me ignoran Ya. por mensajes o no me contestan la llamada. O sea, de como, oye, pero Así, qué intensa, cuando ¿no? no me contestan la llamada. ¿Por qué no me escribiste? O sea, ¿por qué no me respondiste mi WhatsApp, por ejemplo? Sí. Es que yo creo que muchos mexicanos tienen esta costumbre a veces de no contestar, un poco como que olvidar de su celular o algo así. Pero eso es bueno, que estamos muy apegados todo el tiempo al celular, a veces dejarlo de vez en cuando, no pasa yo nada. sé, pero por ejemplo, yo te doy el ejemplo, mi abuelo, ¿sabes? Que siempre trabajó un chingo, Ajá. siempre contesta. Si está en una junta con 20 personas alrededor de él va a contestar y decir, Ana, estoy en una junta, algo urgente. Yo digo, no, él dice, yo te marco de regreso, después, bye. Pero claro, porque es tu abuelo. No importa, porque sabes, cuando por ejemplo vives con una persona, lo que sea puede pasar. Ajá. ¿Por qué te marco? ¿Sabes? Me puedes contestar en cualquier momento y decir, ¿sabes? Como que, hola, ¿todo bien? Sí, todo bien, te marco, ¿ok? Cada quien tiene tiempo para esto. No importa qué. O escribir allá abajo, por ejemplo, estoy en la llamada, pero puedo escribir, no sé, a mi mamá, estoy en la llamada, te marco después. Lo puedo escribir, ¿sabes? Y también a mi pareja para que no esté preocupada. Es pensar en tu pareja. Y luego lo consideran como, estas mujeres quieren hablar todo el tiempo. Yo no quiero hablar todo el tiempo. Yo quiero estar en el silencio, pero hay momentos cuando pues, necesito marcar porque necesito decir algo, ¿ok? A veces es urgente, a veces no, pero pues es algo bueno considerar sentimientos de tu pareja. Ah. Esto es lo que me hace enojar. Sí, ya ves. Ahora mismo. Ya entré en este trip, entonces no me puedes parar. Ya nadie se va a saber. Y por ejemplo, ¿qué es lo que aprecias más de, como también hablando en la cuestión de pareja, de los mexicanos? Que hablan de sus sentimientos muy abierto, entonces te hacen... Pues sí, eran las diferencias, sí. Te hacen sentir como que más apreciada, ¿ok? Como que aprecian más, no sé, tu personalidad, tu belleza, lo dicen con palabras, ¿ok? Y te hace sentir como que mejor, porque normalmente mujeres eslavas tienen una autoestima baja. ¿Así? Así. Sí. Yo no los habría percibido así. Sí. Órale. Entonces sí, también ayuda a sentirse como cool, ¿sabes? Yo no sabía hasta que tus seguidores van a reír. Yo no sabía que tengo ojos azules hasta que llegué a México. ¿Pero qué pensabas? ¿Qué color? No, yo no sabía, ¿sabes? Como que no, como que
no lo consideré como un... Sí, yo no sabía que, no sé, Alina tiene ojos como marones, Nastia verdes, yo azules. Para mí es igual, ¿sabes? Como que yo... Y ahora yo puedo recordar y notar, esta persona, por ejemplo, tú tienes ojos azules, ¿ok? No. No, no grises. Yo tengo ojos No. grises, ¿sí? Muchos me dicen y me enojo. Verdes, son verdes. No sé. Son verdes con manchas marroncitos. Mila también me dice que tiene ojos verdes y yo le digo que ella tiene ojos azules, no sé. Pero, ¿sabes? Una cosa pasa con las personas, a veces con ojos verdes que cambian. Color. Ajá. Míos también. ¿Sí? Por ejemplo, en el mar yo tengo ojos azules como el mar, ¿sabes? Okay. Allá de... Sí, sí, sí. Y cuando estoy en un espacio más oscuro, se ven grises. Okay. Entonces también cambian porque, pues, por luz, por reflejo. Lo mismo con ojos marrones, ¿sí? Que cambian color en oscuridad, más oscuros y con el sol puede ser más color de miel, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como incluso creo que los turcos tienen un nombre para eso si se va cambiando, pero lo he notado mucho. Fluorescencia. Fluorescente. No me acuerdo. Sí, se me olvidó. Pero eso es otra cosa, ¿no? Eso es como las algas y así como... No, entonces otra palabra, se me olvidó. Lo que brilla. Sí, se me olvidó. ¿Qué metas tienes en México? Pues primero, como te dije antes de la entrevista, que quiero seguir grabando videos para YouTube, que dejé un poco allá. Y quiero también crecer nuestra agencia para que, ¿sabes?, funciona más automáticamente sin nosotras, para tener más empleados, ¿sabes?, y crecer en todo el mundo, ¿ok? Y también, obviamente, quiero crecer en mi Instagram, si se puede, Instagram, por favor. Y también, pues, es una cosa que... no sé, me da pena decir, pero yo ayer pues pagué por la primera canción que me van a hacer y yo quiero pues probar. ¿Cómo? O sea, ¿te van a dedicar a una canción? No, me van a hacer música para una canción que yo voy a cantar. Ah, tú cantas también. Voy a cantar. Se vas a cantar. Pues, no, en mi vida de verdad tomé muchísimas clases de canto. Okay. Entonces, pero no soy cantante, ¿sabes? Como que, cántame algo, no voy a cantar. Pero yo estoy... ¿Puedes cantar algo? Yo sabía. En la entrevista de amigo extranjeros al mundo, sí. yo canté, ¿sabes qué? Reloj, detén tu camino, ¿no sabes? Okay. De José José. Sí. Ajá. Pues bueno, no voy a cantar ahora, pero lo que te quería decir es que, ¿sabes? Mi idea principal, es hacer una canción que es muy para bailar y muy para hacer reels. ¿Para hacer qué? Reels, TikTok, videos cortos. Ajá, sí. Pues es bueno. Es bueno, no sé. O sea, para que los otros lo usen, pues. Ajá. ¿Sí? Yo quiero que está como divertido Sí. y para bailar, etcétera. Entonces vamos a ver qué pasa. Yo creo en mí y como te dije, yo creo que hay una vida, si yo no lo pruebo en esta vida, ¿cuándo lo voy a probar? Lo he estado pensando desde que tenía 5 años, entonces, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no aquí? Te quedan solo 25,000 días. Sí, yo sé. Tengo todo el día esa canción de que incluso una vez un invitado la cantó ¿conoces ese de tú pasaste a mi lado? Yo no sé, yo no sé cantar, con No sé esta indiferencia. De mexicanos yo amo José José. Ajá, creo que era. ¿No era de José José esa? No creo, no creo. Y también me gusta Peso Pluma. ¿Peso Pluma? Ajá. Uy. Me gusta. Sí, es pegajoso. Me gusta, pero me asusta. No pasa nada. El chiste es que te siga gustando. Como a mí me criticaron mucho porque yo revelé como ya varias veces como mis gustos musicales y yo, no, Jan, ¿cómo crees? No sé qué. Yo soy melomana, o como melomán, no sé cómo se dice. Me gusta todo tipo de música. Entonces yo en un día puedo escuchar desde música francesa clásica del año 50 hasta luego pinche Bad Bunny. Ándale. Perdón.
Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. Perdón, fans de Bad Bunny. Entonces me gusta música diferente y yo entiendo a veces que, por ejemplo, esta música no es tan buena, ¿sabes? Para mi inteligencia natural, no artificial. Pero lo escucho porque pues en este momento quiero sentirme un poco más tonta. ¿Y qué? Sí. Como... No, como los típicos TikToks o Reels de los güeyes que trabajan en la oficina, ¿no? Pero escuchan así rap, como no sé, de como cometen un crimen o no sé qué, o corridos bien bélicos, así. Sí, a mí me fascina también, como en general, la ampliedad, ¿no? De la música mexicana, ¿no? Pues sí, como los clásicos, hasta, pues sí, como banda, corridos, sí. Cumbia, me gusta mucho. Sí. ¿Te gusta la cumbia también? Sí. Y ahora, por ejemplo, que mis papás se quedaron súper enganchados con la cumbia porque una vez, como fuimos a comer y pusieron unas cumbias y se quedaron, ¿qué es eso? ¿No? Porque, no sé, como ahí realmente no existe tal cosa. No sé, ¿existe como tal cosa como la cumbia en Rusia? Hay ritmos diferentes. Pero tal cual no hay algo así. Oye, también vi en Instagram que tú haces también eventos. Sí, también como aparte de nuestra agencia de matchmaking con mujeres eslavas, también hacemos eventos para mujeres eslavas y hombres latinos. Aquí en México. Aquí en México, sí, en diferentes restaurantes todo el tiempo para que la gente no puede llegar porque sabían el lugar del evento pasado. Y entonces así comunicamos conectamos hombres latinos y mujeres eslavas. Y hasta que vienen personas de otras ciudades y de Estados Unidos para asistir a nuestro evento porque no hay otro evento así ni en Estados Unidos. Específicamente con mujeres eslavas. Y de verdad ponemos muchísimo trabajo para estos eventos. Mucho trabajo. ¿Y hay comida y todo? Comida en todos lugares. ¿Sí? Sí, es el restaurante. ¿Comida mexicana? Depende del restaurante. Sí. Oye, ¿y con qué estereotipos más te has enfrentado acá? Sobre cuando te dicen, o sea, por ejemplo, cuando te ven hablando... O te ven así y te preguntan de dónde eres. O, por ejemplo, a mí siempre me dicen, no, ¿tú eres gringo? Y yo me ofendo, no soy gringo. No sé qué a ti te dicen, por ejemplo. No directamente, pero en Instagram los hombres se quejan mucho que las mujeres eslavas son interesadas y yo creo que también tenemos que discutir. Porque yo odio cuando me escriben esto, ¿sabes? Como que cuando yo, por ejemplo, hago un Reels, un TikTok de una broma, ¿sabes? Diciendo como que la mujer eslava, bla, bla, bla. Y, ¿sabes? Como que y hombres lo toman muy personal. Por ejemplo, el último video que hice, ¿sabes? Como que yo y otra chica estamos yendo a diferentes... lados. Y aquí dice, por ejemplo, hombre latino o hombre europeo. Aquí dice, no sé, empresario, deportista. Aquí dice, en el final yo puse 50 y 50, hombre paga todo. Y nosotros como que hicimos como 50 y 50, como... Y fuimos el hombre paga todo. Y hombres empezaron a escribir como... Es que estas pinches interesadas rusas, sí, todo de dinero, quieren dinero. Yo como que, ¿tú quieres dinero de mí o qué? Yo no entiendo, yo te voy a mantener, ok. Pues bueno, como yo dije antes, ¿sí? Si eres bien guapo, ¿por qué no? Y sí, se hace excepción. Ay, sí, voy a trabajar duro para llevar comida a mi huevón bonito. Huevón, pero bonito. Huevón, pero bien. Es que no entiendo, ¿sabes? Como que sí, quizás mujeres eslavas quieren regalos. Pero como yo digo, también en nuestra cultura, regalos es un signo de amor. Claro. Nosotros damos regalos en todos cumpleaños, incluso de amigos. Aquí en México no se hace así. Si tú vas a una peda de cumpleaños de un amigo, no llevas
nada, quizás llevas a una... Sí, llevo cosas. ¿Tú llevas? Claro. Pero yo estaba viendo que la gente, pues, viene 50 personas, a veces ni la persona que tiene cumpleaños conoce a invitados, porque sí, vienen sí. más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, es como, ¿quién son esta gente? ¿Quién es esta gente? Pero... en Rusia siempre vienes con regalos a cumpleaños, y regalos bien. Tienes que llevar regalos bien, Sí. ¿ok? Es cultura. Okay. Entonces, si hombre no regala a una chica rusa regalos, significa no la ama. Okay. No es un hombre con quien puedes estar, porque ¿qué vas a hacer luego? Y cuando tu hija va a querer regalos de su papá, ¿qué? Órale. Vi otro video, creo que también fue un poco irónico, donde hablaste de como 3 tips para salir con una mujer eslava. No me acuerdo de los últimos 2, pero el tercero era transferir dinero cada semana o algo así. Sí. Y ahí sí, también en los comentarios estaban, no ves si están interesadas. Pero era broma, ¿no? Sí. O poco broma, No, poco mira, verdad. poco broma, poco verdad. Entonces sí es verdad. Mira, es broma, pero cada pareja es diferente. Claro. Cada quien tiene sus acuerdos, ¿ok? Entonces, hay hombres que también dicen, yo quiero a mi mujer en la casa y ya. Entonces, ¿qué más? Él va a transferir a ella dinero para que ella compre comida para la casa, para que ella compre la ropa para ella, para los niños, etc. Entonces, depende de cada pareja. Sí. Mujeres rusas también son diferentes. Algunas prefieren trabajar, algunas prefieren no trabajar, pero, ¿sabes? Sentirte débil enfrente de un hombre es algo muy sexy. Si eres más fuerte que un hombre, no es sexy. Ok. ¿Hablas de económicamente? Económicamente, personal, pues de crecimiento. Quieres crecer, ¿sabes? Yo, por ejemplo, si elijo a mi hombre, quiero ver ver mi hombre con ojos, ¿sabes? Como de amor y como que, qué cool, qué fuerte, qué, ¿sabes? Exitoso. Yo también quiero crecer a este nivel, Pues sí. ¿sabes? Entonces ahí huevón bonito ya no basta, ¿no? Sí. Pues bueno, era una broma, tú también entiendes. Pero no, córtalo, no era broma. Era una broma, pero bueno, mis sentimientos, y yo creo que sentimientos de la mayoría de las mujeres en general, no solo de las rusas, pero por las rusas también puedo hablar. Entonces sí quiero, pues bueno, y si por ejemplo yo, ¿sabes? Como que más grande, más exitosa, etcétera, y mi hombre pues es allá como que tratando de seguirme, yo no tengo estos sentimientos. Okay. Yo no soy dominante. Ok. Ni en la vida, ni en la cama. Okay. Apunten, chicos. No, por favor, córtalo. No, aquí nada se edita, ¿eh? Aquí todo se... ¡Qué horror! En el final me sacaron información privada. Sí, para que la gente diga, órale. Ay, les va a gustar esto. ¿Y cómo te pueden encontrar en las redes sociales? En Instagram, Rusa en CDMX, ¿no? Rusa en CDMX. YouTube Rusa en CDMX, TikTok Rusa en CDMX. Fácil. Ania, muchas gracias por caerle hoy y echar chisme. Gracias muy padre. A ti. Gracias. Y bueno, sigan a Ania abajo en la descripción. Deje todas las redes sociales. Eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus, agur. ¿Cómo se dice adiós en ruso? До свидания. До свидания, es verdad. До свидания.